¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Vamos a continuar con el desarrollo de los problemas de la etapa clasificatoria del MIT Integration B, el torneo de integrales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que estuvimos continuando. Del video anterior hemos hecho el problema del 1 al 5 y ahora vamos a hacer el problema del 6 al 10. Sin más que añadir, comenzaremos. Bueno, el problema número 6 es otra integral definida, en la cual nos piden el producto de las 6 razones trigonométricas que todos conocemos, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Todo esto para la variable x en el intervalo desde 0 hasta 2pi. Uno no, si somos rigurosos tenemos que pensarlo de manera, de la mejor manera posible. Porque debido a la existencia de la tangente, de la cotangente, la secante y la cosecante, que me van a generar, por así decirlo, discontinuidades, tendríamos que trabajarlo bajo cierta manera. Debido a la existencia de la tangente, de la cotangente, de la secante y la cosecante, van a haber discontinuidades que se van a presentar a lo largo de ese intervalo desde 0 a 2pi. Por ejemplo, entre la tangente y la secante, hay discontinuidades que van a cumplir un cierto patrón, en el cual x no puede ser ningún elemento que tenga la forma de un impar multiplicado por pi medios. Mientras que entre la cosecante y la cotangente, los valores que no puede permitirse x al reemplazarlo sería simplemente los múltiplos de pi. Para ambos casos n tiene que ser un número entero, naturalmente. Y eso hace, por ejemplo, que la expresión que me estén solicitando, yo puedo desmembrarlo entre de 0 a pi medios, tomando límites en ambos extremos, más el integral desde pi medios hasta pi, tomando límites en ambos extremos otra vez, más la integral desde pi a 3 pi medios, tomando límites en cada extremo, y por último, la integral desde 3 pi medios hasta 2 pi, haciendo límite en cada extremo, porque no se pueden tomar ninguno de estos extremos como tal si lo considerara como la definición en sí. Pero, ¿qué está sucediendo acá? Si solo me dedicase a analizar la expresión que me están solicitando, por ejemplo, f de x, ¿qué es lo que uno debería vislumbrar? Seno por coseno, por tangente, por cotangente, por secante y por cosecante. Acá, cada par de razones trigonométricas, para quienes recuerdan lo que son de su teoría de razones trigonométricas o funciones trigonométricas, estas dos razones resultan ser recíprocas. ¿Y eso qué implica? Que seno por cosecante es 1, de la misma variable. Lo mismo sucede para el coseno y la secante. El coseno por la secante también es 1. Y finalmente también ocurre para el caso de la tangente con la cotangente. Entonces, toda la integral se está convirtiendo en una simple función constante. Acá me faltó insertar el concepto de que tangente por cotangente es 1. Y como función constante ya puedo reemplazarla en la expresión. Voy a reescribir todo esto. Y ya sería solamente para la función constante 1, diferencial de x, 1 diferencial de x, 1 diferencial de x y 1 diferencial de x, porque se repite para cada uno de los elementos de esta función. Y luego ya sería integrarlo. Integrar esto sería pi medios. Integrar esto sería pi medios, porque no importa el límite, igual como es una función constante no va a trascender. Acá también sería pi medios. Y acá sería también pi medios. La diferencia entre los límites de integración en cada uno.
Y pi medio, pi medio más pi medio más pi medio sería simplemente 2pi. Y ahí se culmina con el problema número 6. ¿Vale? El problema número 7 nos dice que tenemos que integrar esa expresión. Una integral indefinida cuya función es x por el logaritmo natural de x por el coseno de x menos el seno de x, y todo esto sobre x por el logaritmo de x elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Lo particular es que uno tiene que vislumbrar que esto parece una expresión de las que normalmente trabajamos cuando hacemos derivada de un cociente. Y aparecen términos que quizás puedan ayudarnos como tal, pero hay otros que están, por así decirlo, pareciera que estorbasen. Como por ejemplo este x que está acá, porque normalmente cuando ustedes, si recuerden lo que es la derivada del cociente de dos funciones, voy a ponerlo acá a modo de recordatorio, la derivada del cociente de dos funciones, ustedes lo pueden interpretar como la función g por la derivada de la función f menos la función f por la derivada de la función g. Y todo esto partido por el cuadrado de la función g. Y en parte se puede parecer a esta expresión, pero la única interferencia sería este x. Pero no tenemos que complicarnos con esa situación. Podemos hacer el cambio y decir que todo ese término lo podemos dividir entre x. Voy a acomodar esto para no tener que reescribirlo todo necesariamente. No, no, no. Acá voy a dividirlo entre x y acá también, para que la integral se convirtiese en un logaritmo natural de x por el coseno de x menos 1 sobre x por el seno de x. Puedo ponerlo como seno de x entre x, pero mejor lo dejo así. Y el denominador se convierte en simplemente logaritmo natural al cuadrado de x. Y si logran ver lo que está generando, ya prácticamente está convirtiendo en la expresión que he intentado formar. Porque logaritmo natural de x se está repitiendo en el denominador. Y no solamente eso, sino que el coseno es la derivada del seno de x. Y no solamente eso, sino que 1 partido por x es la derivada respecto a x del logaritmo natural de x. Esta función por la derivada de la otra función menos esta otra función por la derivada de la otra función. Y todo esto sobre el cuadrado de la otra función e integrarlo. Esto no es nada más y nada menos que la derivada con respecto a x de la función sería seno partido por el logaritmo de x. Y todo esto integrado respecto a x, y finalmente ya nos darán que está sucediendo. La expresión simplemente se reduce a que esta integral original de x por el logaritmo natural de x por el coseno de x menos el seno de x dividido entre x por el logaritmo al cuadrado de x es simplemente seno entre logaritmo y, como estamos acostumbrados a trabajar las integrales indefinidas, más su constante arbitraria. Y ahí acabamos esta cuestión. Vamos al siguiente problema. Problema número 8. Nos piden hallar esta integral definida en el intervalo de 1 a 2 de 2 elevado a la x menos 1 por el logaritmo en base 2 de 2 por x. ¿Qué voy a hacer acá? Para hacerlo de manera más detallada, aunque no es necesario hacerlo, solamente como para quienes no manejan mucho lo que es el desarrollo de estas integrales y van insertándose en este ámbito,
Voy a separarlas para que vean cómo se maneja este paso cada uno de estos. Voy a separar estas dos funciones, 2 a la x menos 1 por diferencial de x, y de integral de 2 a la 1 del logaritmo en base 2 de 2x. Entonces, por teoría de exponentes, esto sería 2 a la x menos 1, puedo convertirlo como 2 a la x entre 2 a la 1, o sea, sería un medio del logaritmo de 2x. Es un medio, se puede sacar 1, 2, 2 a la x diferencial de x. Más esta integral de 2 a 1, también las propiedades del logaritmo me dicen que yo puedo, si el número sobre el cual voy a aplicar el logaritmo es un producto, yo lo puedo separar y decir que es la suma de dos logaritmos sobre la misma base. Logaritmo de 2 en base 2 y logaritmo de x en base 2. Y ahí comienzo a trabajar cada uno de estos elementos, porque la integral de 2 a la x es simplemente 2 a la x dividido por el logaritmo natural de 2. Y todo esto tengo que analizarlo para los dos elementos extremos de 2 y 1. Mientras que acá puedo separar otra vez las dos integrales. Sería desde 2 hasta 1 del logaritmo de 2 en base 2, que ustedes deben saber que es 1 por teoría de logaritmos, y integral de 2 a 1 del logaritmo en base 2 respecto de x. Bueno, ya comienzo a evaluar acá. Sería 1 sobre 2 por logaritmo natural de 2 de 2 elevado al cuadrado menos 1 elevado, 2 elevado a la 1. Más la integral de una función constante que es 1, entonces sería x, evaluado para 2 y 1, mientras que el logaritmo natural de x en base 2 es simplemente, también un poco manejando sus nociones de integración básica, debe ser 1 sobre x por el logaritmo natural de 2. Y todo eso también evaluado para entre 2 y para 1. Y ahí nada más. Esto de acá se convierte en 2. El logaritmo natural de 2 más esto sería 2 menos 1, no pasa nada. Y acá, factorizando el 1 sobre el logaritmo natural de 2, quedaría 1 sobre 2 menos 1 sobre 1. Acá quedaría 1 sobre el logaritmo natural de 2. Acá quedaría más 1, más, y acá esto es, acá afuera queda el logaritmo natural de 2 y abajo adentro queda menos un medio. Y si lo acomodo, entonces la integral original que me estaban brindando, desde 2 hasta 1, de 2 a la x menos 1, más el logaritmo en base 2 de 2 por x, es simplemente 1 menos un medio, bueno, mejor dicho, menos 1 entre 2 veces el logaritmo natural de 2. Puedo dejarlo así, o también puedo dejarlo en cualquier varias maneras, por las propiedades de los logaritmos que tienen presentes en este ejemplo. Y así se culmina el problema número 8. Sin más que añadir, vamos al siguiente problema. El problema número 9 me dice que tengo que integrar en el intervalo de 0 a 1 toda esa expresión que involucra básicamente los últimos años sobre el que se realiza este torneo. X a la 2024 menos 1 por 1 menos x elevado a la 2025 y todo elevado a la 2025 diferencial de x. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, a quienes ya manejan un poco más de integrales, la expresión les hace parecer un poco a la función beta, pero no debería hacerlo así. Lo que voy a hacer, voy a hacer una sustitución y voy a decir que 1 menos x elevado a la 2025 sea una nueva variable que voy a llamarle y. Toda esta expresión que está acá, voy a ponerle una nueva variable y. Si lo diferencio, sería menos 2025 por x elevado a la 2024, diferencial de x, todo esto es igual a diferencial de y. ¿Y por qué lo hago así? Porque x elevado a la 2024 por diferencial de x aparece con estos dos términos restantes. Y lo puedo cambiar por esto. Entonces puedo decir que x a la 2024, diferencial de x, sería lo mismo para mí que menos 1 sobre 2025 por diferencial de y.
Y no solo eso, tengo que cambiar ahora los límites de integración debido a este nuevo señor. Cuando x vale 1 para este límite superior, y tendría que ser 0. Y cuando x es 0, operando, y tendría que ser 1. Entonces voy a cambiar, voy a desarrollar nuevamente el integral. Sería ahora, cuando estaba 1 pasa a ser 0, y donde estaba a ser 0 pasa a 1. De x a la 2024 por diferencial de x, que ya lo he cambiado por menos 1 sobre 2025 diferencial de y todo esto que pasa a ser y sigue elevado a la 2025. Ahora el término constante se desprende, y no solo eso, el negativo que está acá puede permitir permutar el intervalo de integración. Si antes lo tomaba de un valor A a un valor B, ahora con ese signo negativo puedo cambiarle un valor B a un valor A. O dicho otra vez, digo, está de un valor A a un valor B, de un B a un valor A. Puedo cambiarle los límites de integración, el orden. Sería 1 sobre 2025 del integral desde 0 hasta 1 de y elevado a la 2025 diferencial de y. Y esto ya es una clásica integración polinómica que básicamente consiste en un y elevado a la 2026 sobre 2026, y tengo que evaluarlo para 0 y para 1. Todo esto por el factor que está afectando desde un inicio, 2025, y entonces sería 1 sobre 2025 por 1 sobre 2026, y sería 1 elevado a la 2026 menos 0 elevado a la 2026, que naturalmente todo esto es 1. Y entonces la integral que me estaban brindando desde 0 hasta 1 de x a la 2024 por 1 menos x elevado a la 2025, todo esto a la 2025 diferencial de x, básicamente se convierte en una fracción cuyo numerador es 1 y su denominador es 2025 por 2026. Es un número muy, pero muy pequeño, la verdad un poco parece que tiende a 0. Pero ahí se acabó el problema, y vamos con el último problema del video. Bien, como último problema, vamos a desarrollar el problema número 10, que nos dice que esta integral desde 0 hasta 10 de la función x por x menos un medio por x menos 1 diferencial de x. Hay varias maneras de desarrollar esto, pero como a veces como nos complejizamos con las expresiones, vamos a tratar de hacerlo lo más cómodo posible, multiplicando estos polinomios hasta desarrollar una expresión más fácil de integrar, porque una función polinómica simplemente se integra en cada uno de sus elementos. X menos un medio por x menos 1 sería x cuadrado menos 3 medios de x más un medio, y todo esto ahora tengo que multiplicarlo por x. Y esto integro, multiplicando, mejor dicho, primero x al cubo menos 3 medios de x al cuadrado más un medio de x, y esto tengo que integrarlo entre 0 y 10. Entonces acá ya comienzo a integrar cada término. El integral de x al cubo sería un cuarto de x al cuadrado menos integral de todo esto sería un medio de x al cubo menos más integral de un medio de x sería un cuarto de x al cuadrado. Y tengo que evaluarlo esto para 10 y para 0. Entonces ahí quedaría que esto sería un cuarto de 10 a la cuarta menos 0 a la cuarta menos un medio de 10 al cubo menos 0 al cubo más un cuarto de 10 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Ahí sería operar todo esto. Esto es sería 10.000 entre 4, que sería 2.500, menos la mitad de 1.000, que esto sería 500, más la cuarta parte de 100, que es 25. Y entonces la integral desde 0 hasta 10 de x por x menos un medio por x menos 1 diferencial de x quedaría simplemente como 2025, coincidentemente el año que hemos desarrollado el torneo
de integración del presente video. Bueno, muchas gracias por estar presentes hasta este momento. Vamos a continuar haciendo las demás soluciones de los problemas en los siguientes videos, terminando en un par de videos la ronda clasificatoria y de ahí continuando con la temporada regular y los como procesos los enfrentamientos 1 versus 1 que han habido en este torneo del MIT Integration B edición 2025. Muchas gracias, chicos.